Esta misión, aparentemente rutinaria, marcó el capítulo final de su servicio. Un vuelo final antes de su transición a la vida civil mientras Walker se ajustaba la gorra y examinaba la escena. Un destello de inquietud lo atravesó. La base parecía familiar pero extraña, un claro recordatorio de cuánto había cambiado a lo largo de los años. La última vez que había estado aquí era un teniente nuevo con una visión idealista del servicio, ansioso por demostrar su valía. Ahora llevaba la tranquila sabiduría de alguien que había visto lo mejor y lo peor de la humanidad en el interior. Una tormenta generó una mezcla de orgullo, agotamiento y una persistente sensación de asuntos pendientes. No se trataba solo de entregar la carga, se trataba de alejarse de una vida definida por el vuelo y el propósito, dejando atrás el cielo que siempre había sido su santuario. Al acercarse a la puerta principal, Walker encontró el primer obstáculo. Un par de guardias se pararon rígidamente junto a la entrada, sus bruscos saludos mecánicos mientras lo evaluaban. El guardia líder, un joven soldado con un portapapeles en la mano, escaneó las órdenes de Walker con una minuciosidad casi exagerada. Bienvenido, mayor Walker, dijo finalmente el soldado, su tono demasiado formal pero desprovisto de calidez. Hizo un gesto hacia el puesto de control donde un oficial de mayor rango emergió de una cabina cercana. La presencia del oficial ordenaba su uniforme impecable, un reflejo de su meticulosa naturaleza. El capitán Roy Stevens dio un paso adelante con el portapapeles en la mano y una sonrisa de labios finos que parecía más condescendiente que cordial. Sus ojos recorrieron brevemente el uniforme de Walker, deteniéndose solo un segundo, demasiado tiempo en los temas antes de encontrarse con su mirada. El mayor Walker Steven, dijo, su tono incluso pero con algo ligeramente acusador. Lo estábamos esperando. Confío en que su viaje aquí haya sido tranquilo. Walker asintió manteniendo su respuesta mesurada. Estoy aquí para la sesión informativa final antes del despegue. Stevens asintió lentamente pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto, tendremos que verificar todo antes de proceder al hangar. Ya sabes cómo puede ser el protocolo. Walker se había encontrado con hombres como Stevens antes, individuos que ejercían su autoridad como un arma usando la burocracia para enmascarar sus prejuicios. Le entregó sus documentos sin dudarlo, su expresión ilegible. Stevens los tomó y comenzó a pasar las páginas, la lentitud deliberada de sus movimientos inconfundible. Durante varios minutos agonizantes, Stevens inspeccionó los papeles, ocasionalmente haciendo una marca o murmurando algo en voz baja. Finalmente levantó la vista con una sonrisa reemplazada por una leve mueca. Todo parece estar en orden, dijo, aunque su tono sugería lo contrario, pero necesitaré confirmar esto con la oficina de operaciones. Solo una verificación de rutina. Walker resistió el impulso de suspirar, sabiendo que cualquier signo de impaciencia solo alimentaría el evidente deseo de Stevens de afirmar su dominio. En lugar de eso, asintió brevemente y se hizo a un lado permitiendo que Stevens hiciera su llamada. Mientras esperaba, la mente de Walker vagó a un momento diferente, una base diferente. Recordó la primera vez que se vio obligado a defender sus calificaciones como piloto ante un instructor que había cuestionado su habilidad simplemente por el color de su piel. El recuerdo era amargo, pero también sirvió como recordatorio de lo lejos que había llegado. Stevens devolvió su expresión neutral, pero su lenguaje corporal decía mucho. ¿Tienes permiso para proceder, mayor? Sigue las señales hacia la sala de reuniones. Alguien lo esperará allí. Walker ofreció un breve asentimiento, sin confiar en sí mismo para hablar, y se abrió paso a través de la puerta. Detrás de él podía sentir la mirada de Steven, deteniéndose como si el hombre lo desafiara silenciosamente a vacilar. El aeródromo se abrió ante él, una extensión extensa de concreto y metal. Jets y aviones de transporte se alinean en las pistas, sus formas gigantescas un testimonio de la ingeniería humana. Los soldados se movían con propósito, sus uniformes se mezclaban con el gris y el verde de sus alrededores. Mientras caminaba, Walker sintió el peso de la expectativa presionando contra él. Se suponía que esta era una misión sencilla, una demostración final de su habilidad y dedicación, pero la tensión en el aire sugería lo contrario. No podía deshacerse de la sensación de que este era solo el comienzo de un día largo y arduo. Cuando llegó a la sala de reuniones, fue recibido por un joven teniente que le entregó una gruesa carpeta que contenía detalles de la misión. El comportamiento del teniente era profesional pero distante, un marcado contraste con la camaradería que Walker alguna vez había compartido con sus compañeros. Los tiempos habían cambiado y también lo había hecho el ejército al que había dedicado su vida. Dentro de la carpeta, los parámetros de la misión estaban establecidos con meticuloso detalle: un vuelo humanitario que transportaba suministros esenciales a una zona de conflicto. La ruta estaba mapeada, el manifiesto de carga enumerado y los planes de contingencia delineados, pero la simplicidad de la tarea se vio ensombrecida por la corriente subyacente de desconfianza que ya había encontrado mientras revisaba los
Documentos. Un golpe en la puerta rompió su concentración. Un sargento entró aquí. Expresión neutral, pero sus palabras cortantes hicieron que el mayor capitán Stevens quisiera verte antes de proceder a alangar. La mandíbula de Walker se tensó pero asintió. Y la siguió de regreso a la oficina principal. El encuentro con Stevens antes le había dejado un sabor amargo en la boca y sospechaba que esta reunión no sería diferente. Stevens lo estaba esperando apoyado en el borde de su escritorio con una mirada que solo podría describirse como presumida. Hizo un gesto para que Walker se sentara, aunque su tono no transmitía una invitación real. Solo quería tocar a Bass antes de tu vuelo. Stevens comenzó sus palabras mezcladas con sinceridad. Dada la naturaleza de la misión es crucial que todo salga bien. Confío en que estés listo a la tarea. Walker encontró su mirada uniformemente negándose a morder el anzuelo. He revisado los parámetros de la misión a fondo, capitán. Todo está en orden. Stevens inclinó la cabeza ligeramente como si lo estuviera estudiando bien. Solo recuerda, mayor el error más pequeño puede tener las mayores consecuencias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicación. Walker se levantó, sus movimientos deliberados, y saludó. Entendido, capitán. Si no hay nada más me encargaré de mi avión. Stevens devolvió el saludo, su expresión ilegible. Buen viaje, mayor. Cuando Walker salió de la oficina y se dirigió al hangar, sintió la frustración latente burbujeando debajo de su exterior tranquilo. La mañana ya había puesto a prueba su paciencia y el día estaba lejos de terminar. Aún así decidió seguir adelante. Esta era su misión, su responsabilidad, y no dejaría que nadie, ni Stevens ni nadie más, socavara su vuelo final. La imponente forma de su avión de transporte apareció a la vista, un duro recordatorio de los desafíos que tenía por delante. Walker cuadró los hombros, su resolución solidificándose. Esta no era solo otra misión, era el capítulo final de una carrera definida por la resiliencia y la determinación. Cualesquiera que fueran los obstáculos que se avecinaban, estaba listo para enfrentarlos de frente. El rugido de los motores a reacción y el rítmico golpeteo de las herramientas contra el metal llenaron el hangar. Mientras Daniel Walker se acercaba a su avión, el avión cisterna KC-135 Strat se alzaba ante él, un enorme Vigimes plateado con su nariz apuntando hacia la salida del hangar como si estuviera ansioso por tomar vuelo. Las tripulaciones de tierra pululan por el avión como hormigas, algunas reabasteciéndolo mientras otros trabajan para asegurar la carga humanitaria en su vientre. El aire olía a combustible de avión, grasa y anticipación. Walker se permitió un momento para apreciar el avión. Era un caballo de batalla diseñado para confiabilidad y resistencia, cualidades que siempre había valorado. Pasó su mano por el frío metal de su fuselaje, sintiendo una extraña afinidad con la máquina que lo había llevado a través de incontables misiones. Esta sería la última y tenía la intención de lograrlo. Walker era consciente de los ojos sobre él. Los mecánicos, los miembros de la tripulación e incluso otros pilotos miraban en su dirección. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la duda apenas disimulada. La confrontación con el capitán Stevens antes había hecho poco para aliviar la tensión y Walker podía sentir el peso de los juicios tácitos presionándolo. Se acercó al jefe de la tripulación de tierra, un hombre canoso de unos 50 años llamado Sargento Douglas, que estaba supervisando el proceso de carga. Douglas era un tipo de mediodía, su rostro estaba marcado por años de servicio y sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa. Miró hacia arriba cuando Walker se acercó, su expresión era ilegible. El sargento Douglas, dijo Walker con voz firme, pero firme, ¿cuál es el estado de la aeronave? Douglas se secó las manos con un trapo y consultó un portapapeles. Los tanques de combustible están al 85%, las cargas aún se están asegurando, deberían estar listas para los controles finales en unos 30 minutos. Walker asintió. Sus ojos escanearon el avión y la actividad a su alrededor. Asegúrese de que esas correas en la carga estén revisadas 2 veces. No quiero ningún cambio durante el vuelo. Douglas gruñó en reconocimiento pero no dijo nada más. Walker sintió la ambivalencia del hombre, la forma en que evitó el contacto visual directo. No era hostilidad pero tampoco era respeto, era la tranquila indiferencia de alguien que había visto a demasiados pilotos ir y venir, cada uno ansioso por probarse a sí mismos. Cuando Walker comenzó su propia inspección previa al vuelo, notó pequeños pero preocupantes costados. Uno de los pernos en la cubierta del motor izquierdo no estaba completamente apretado. Las líneas hidráulicas en el ala de estribor mostraban signos de desgaste que deberían haberse abordado durante el mantenimiento y aunque las correas de carga parecían seguras, no habían sido abrochadas con la precisión que esperaba. Le hizo una señal a Douglas hacia abajo señalando la cubierta del motor. Este perno no está apretado a la especificación y esas
Líneas hidráulicas deben reemplazarse antes de que despeguemos. Douglas frunció el ceño, sus labios presionando en una delgada línea. Con el debido respeto mayor, tenemos tiempo y recursos limitados. El avión está operativo. El tiempo limitado no significa que tomemos atajos, dijo Walker firmemente. Arréglenlo. Douglas dudó, pero la autoridad en la voz de Walker no dejó lugar a discusión. Murmuró algo en voz baja antes de llamar a un par de mecánicos para abordar los problemas. Walker se quedó para supervisar, asegurar que el trabajo se hiciera correctamente mientras se movía al compartimento de carga para inspeccionar la carga. Escuchó fragmentos de conversación de la tripulación. Un mecánico más joven que apenas había salido del entrenamiento estaba hablando en voz baja con su colega. No sé por qué le dieron esta misión. El joven dijo que era su último día, ¿verdad? Debería haber sido para alguien con una pizarra limpia, no alguien que busca una historia de jubilación. Walker sintió una oleada de ira, pero la reprimió. Había enfrentado peores comentarios en su carrera y no estaba dispuesto a dejar que éste se le metiera bajo la piel. Aún así, la atmósfera comenzaba a molestarlo. La falta de confianza, las insinuaciones, era demasiado familiar dentro del avión. El compartimento de carga era un espacio cavernoso lleno de cajas etiquetadas con símbolos de Cruz Roja y los nombres de suministros médicos. Walker caminó a lo largo del compartimento revisando las correas y asegurándose de que la carga estuviera equilibrada. El avión transportaba 20 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a una zona de conflicto donde los civiles necesitaban ayuda desesperadamente. Esto no era solo una misión, era un salvavidas. Cuando terminó su inspección, subió a la cabina donde lo esperaba el resto de la tripulación de vuelo. El segundo teniente Harper, su copiloto, era un joven fibroso con un aire de energía nerviosa. El sargento Medina, el ingeniero de vuelo, se sentó en su puesto. Sus manos revisaron sordamente los sistemas y detrás de ellos, el sargento técnico Ortiz, el jefe de carga, estaba finalizando el manifiesto de carga. Todo está en orden. Walker dijo deslizándose en el asiento del piloto. Estaremos listos para rodar tan pronto como termine la tripulación de tierra. Harper lo miró. Su expresión era cautelosa. Escuchamos sobre el retraso antes. Señor, el capitán Stevens le ha dado un momento difícil. Walker no respondió de inmediato, concentrándose en cambio en activar interruptores y repasar la lista de verificación previa al vuelo. La cabina cobró vida con la suave T de la electrónica y el chirrido ocasional de Warning Systems. Finalmente dijo que nos concentráramos en la misión, pero la tensión en la cabina era palpable. Walker podía sentir la inquietud en su tripulación por la forma en que evitaban las preguntas directas o el contacto visual. La influencia de Stevens era como una sombra sobre la operación y estaba claro que sus dudas habían sembrado semillas de incertidumbre en todos los que los rodeaban. Cuando la tripulación de tierra señaló que el avión estaba listo, Walker presionó la correa del intercomunicador. Nos estamos moviendo hacia la pista. El enorme avión comenzó a avanzar. Sus motores rugieron al cobrar vida. Walker lo guió con facilidad practicada, sus manos firmes en los controles, pero cuando se acercaron a la pista, la radio crepitó con una voz familiar. Torre a posición de espera del KC-135. El capitán Stevens solicita controles de autorización adicionales. El agarre de Walker se apretó en el yugo. La demora era innecesaria y ambos lo sabían. Este era otro de los juegos de poder de Petty de Stevens. Un intento final de afirmar el control. Walker respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Comprendió. Torre de espera en posición. Respondió durante los siguientes 20 minutos. Se quedaron inactivos en la pista mientras Stevens realizó sus llamadas comprobaciones. Harper se movió incómodo en su asiento y Medina murmuró algo en voz baja. Walker permaneció en silencio, su expresión ilegible. Cuando la radio finalmente los autorizó para el despegue, empujó los aceleradores hacia adelante. Sin dudarlo, mientras el avión despegaba, Walker sintió un breve momento de liberación, el peso de la tierra dando paso a la libertad de los cielos, pero la tensión en su pecho permaneció. La misión recién había comenzado y los verdaderos desafíos aún estaban por delante. Los motores zumbaban con una cadencia constante mientras el KC-135 se elevaba más alto en el
cielo dejando atrás la pista y la atmósfera opresiva de la base. Daniel Walker mantuvo sus manos firmes en los controles, sus ojos escaneando el horizonte mientras las nubes en expansión se abrían para revelar la extensión infinita de azul. Esta era parte del trabajo. Amaba la serenidad de los cielos sin estropear la burocracia o el prejuicio. Aquí arriba no importaba lo que nadie pensara de él. Su habilidad y concentración eran las únicas cosas que mantenían al avión, la tripulación y su misión en curso. Detrás de él la cabina estaba en silencio salvo por el pitidos ocasionales de los instrumentos y el suave murmullo de la tripulación revisando sus estaciones. El teniente Harper, sentado a la derecha de Walker, estaba revisando diligentemente la ruta mostrada en el sistema de navegación. El sargento Medina, el ingeniero de vuelo, vigilaba atentamente las lecturas del motor. Ortiz, estacionado en la parte trasera de la aeronave, transmitía actualizaciones sobre el estado de la carga por él intercomunicador. La altitud se mantuvo estable a 35.000 pies. Harper informó a Roger que Walker respondió con voz tranquila. A pesar de la suave salida, la tensión de los retrasos aún persistía. Flotaba en el aire como electricidad estática, tácita pero palpable. Walker podía sentirla en las ocasionales miradas de reojo de Harper, en la forma en que los dedos de Medina se movían nerviosamente en otra estación y en los tonos recortados de los informes de Ortiz. Las insinuaciones de Stevens y el escepticismo resultante se habían arraigado y Walker sabía que no desaparecería de la noche a la mañana. Las primeras señales de problemas llegaron menos de una hora después del vuelo. El señor Medina dijo con voz vacilante: el motor 2 está mostrando ligeras fluctuaciones en la salida. No es crítico, pero está fuera del rango normal. Walker se inclinó para examinar las lecturas. El segundo motor estaba efectivamente funcionando por debajo del rendimiento, aunque no lo suficiente como para justificar una preocupación inmediata. Frunció el ceño recordando la inspección previa al vuelo. La interferencia de Stevens había retrasado a la tripulación lo suficiente para que mantenimiento tomara atajos. El pensamiento lo irritó pero lo dejó de lado por ahora. Vigílelo de cerca, dijo. Si empeora, avíseme de inmediato. Medina asintió con la cabeza, sus manos volando sobre los controles para ejecutar diagnósticos. Harper se movió incómodo en su asiento. ¿Crees que esto está relacionado con lo que sucedió en tierra?, Harper preguntó, su tono cauteloso. Walker no respondió de inmediato. Nos enfocamos en la misión, dijo firmemente. Harper se quedó en silencio, aunque su inquietud era evidente. A medida que avanzaba el vuelo, la fluctuación del motor se estabilizó, pero el incidente dejó a la tripulación nerviosa. Walker continuó monitoreando la situación, su mente corriendo a través de planes de contingencia. Sabía que su ruta los llevaría a través de un área de mayor conflicto. Los parámetros de la misión habían tuvo en cuenta los riesgos potenciales, pero no podía quitarse la sensación de que estaban volando hacia algo mucho más peligroso de lo previsto. Varias horas después, cuando se acercaban al borde de la zona de conflicto, la radio cobró vida. KC-135, este es el comando de tierra, tenga en cuenta que estamos rastreando una actividad inusual a lo largo de su ruta. Se han reportado posibles instalaciones antiaéreas en el área. Proceda con precaución. Entendido, comando. Walker respondió con voz firme. Transmitió la información a la tripulación, que inmediatamente entró en acción. Harper comenzó a recalcular su curso para minimizar la exposición a amenazas potenciales mientras Medina ajustaba los sistemas de la aeronave para un mayor estado de preparación. Carga segura. Ortiz informó por el intercomunicador. Bien. Walker dijo que lo mantuviéramos así mientras se acercaban a la zona de conflicto. La tensión en la cabina aumentó. Los cielos despejados dieron paso a un mosaico de nubes que proyectaban sombras cambiantes sobre el terreno debajo. Los ojos de Walker escanearon el horizonte en busca de cualquier señal de problema. La primera advertencia llegó, en forma de un destello distante seguido de un rayo de luz que se arqueaba hacia arriba. Bloqueo de misiles. Harper gritó. Walker reaccionó instantáneamente. Sus manos se movieron con precisión mientras tomaba el control manual de la aeronave. Se inclinó bruscamente a la derecha. El avión gruñó bajo la tensión. El misil pasó como un rayo fallando por un estrecho margen. Desplegar contramedidas, ordenó Walker. Medina activó los sistemas defensivos de la aeronave lanzando una ráfaga de bengalas que iluminaron el cielo. El brillo repentino desorientó momentáneamente a la tripulación, pero funcionó. El radar mostró que el misil perdió su bloqueo y se desvió del curso. Todos están bien.
Walker preguntó con voz tranquila pero firme. Sí, dijo Harper aunque su voz era temblorosa. La carga está segura. Ortiz confirmó por el intercomunicador. Walker ajustó su curso llevándolos más bajo y lejos de la amenaza inmediata. El terreno de abajo era accidentado y desolado, ofreciendo pocos puntos de referencia pero muchos lugares para que las instalaciones antiaéreas permanecieran ocultas. Medina, ¿cómo está el motor también? Walker preguntó. Es estable por ahora pero estamos operando cerca de sus límites. Ella respondió. Walker asintió. Haremos que funcione. Vigílalo. Los nervios de la tripulación estaban desgastados pero se mantuvieron unidos bajo el liderazgo de Walker. Su comportamiento tranquilo y sus acciones decisivas inspiraron una confianza cautelosa incluso en Harper, quien había sido visiblemente sacudido por el casi accidente. Mientras presionaban la radio crepitó de nuevo. KC-135. Este es el comando de tierra avisado. Actividad adicional detectada a lo largo de su ruta. Recomiendo alterar el curso para evitar áreas de alto riesgo. Walker frunció el ceño. Alterar su curso agregaría tiempo a la misión y consumiría más combustible que no podían permitirse desperdiciar dados los problemas del motor, pero permanecer en su ruta actual era una apuesta. Harper, calcule el desvío más seguro. Walker dijo. Sí, señor. Harper respondió, sus manos moviéndose rápidamente sobre la consola de navegación. El desvío agregó casi una hora a su tiempo de vuelo, pero era su mejor opción. Walker tomó la decisión ajustando su rumbo y preparando a la tripulación para la misión extendida. Ortiz, ¿cómo sigue? Segura la carga, pero algunas de las correas están empezando a mostrar desgaste por la turbulencia. Ortiz respondió. Vuelva a verificar todo. Walker ordenó. No quiero sorpresas. Las horas se prolongaron mientras navegaban por el desvío, evitando puntos calientes conocidos y manteniéndose lo más bajo que podían sin comprometer la seguridad. La tripulación permaneció vigilante, sus ojos pegados a sus estaciones. Walker sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre él, pero se negó a dejar que se notara. Finalmente, el terreno accidentado dio paso a un paisaje más abierto que indicaba su aproximación a la zona de descenso designada. La radio crepitó una vez más. KC-135, este es el comando de descenso, está libre para la aproximación de entrega, vector bloqueado, bienvenido a la zona. Walker exhaló la tensión en sus hombros y se alivió ligeramente. Aún no estaban fuera de peligro, pero estaban un paso más cerca de completar la misión. Mientras el avión descendía hacia la zona de descenso, Walker no pudo evitar pensar en Stevens y los obstáculos que había creado. Los retrasos, las insinuaciones, la falta de confianza, todo parecía tan pequeño en comparación con los desafíos que habían enfrentado en el aire y, sin embargo, era un recordatorio de las batallas que aún debían librarse tanto en los cielos como en tierra. Esta misión no se trataba solo de entregar suministros, se trataba de demostrar que la habilidad y la determinación podían superar las dudas y los prejuicios, y para Walker era una oportunidad de dejar un legado que no podía ignorarse. La caída fue exitosa. Los suministros fueron entregados. La bodega de carga estaba vacía, pero los ecos de su peso anterior mientras el KC-135 volvía a subir al Sky. Walker sintió una sensación de alivio atenuada por la determinación. El viaje de regreso traería sus propios desafíos, pero estaba listo para lo que fuera que le aguardara. Esta no era solo una misión, era un testamento y Walker tenía la intención de llevarlo a cabo. El KC-135 navegó a través de un raro bolsillo de cielos tranquilos. Sus motores zumbaban de manera constante mientras ascendía de regreso a la altitud de crucero. La caída exitosa de suministros humanitarios había sido una pequeña victoria, pero Daniel Walker sabía que la misión estaba lejos de terminar. El vuelo de regreso presentó su propio conjunto de desafíos y las tensiones persistentes dentro de la tripulación pesaban mucho en su mente. La cabina estaba en silencio excepto por el pitido rítmico de los instrumentos y el susurro ocasional de movimiento de la tripulación. Harper se sentó rígidamente en el asiento del copiloto, su mirada fija en la consola de navegación. Medina se concentró en los monitores del motor, sus dedos tamborileaban distraídamente contra su muslo. Ortiz todavía estaba estacionado en la parte trasera del avión, transmitía actualizaciones ocasionales sobre la bodega de carga, aunque su tono carecía de la confianza que Walker esperaba escuchar. Walker miró el reloj, todavía estaban a varias horas de casa base y el desvío que habían tomado para evitar zonas de conflicto había estirado sus reservas de combustible peligrosamente delgadas, agregando al estrés estaba
La fluctuación persistente en el motor 2 que Medina estaba monitoreando de cerca todavía no era crítico, pero Walker no podía quitarse la sensación de que algo estaba destinado a salir mal, dijo el capitán Medina rompiendo el silencio. La eficiencia del motor 2 está cayendo de nuevo, es menor, pero las lecturas están empeorando. Walker asintió con la cabeza. Su expresión, tranquila como Miner, 2% por debajo de la línea base. Ella respondió, todavía dentro de los límites operativos, pero no es estable. Sigue monitoreando. Walker dijo, si cae más avísame de inmediato. Medina asintió aunque su ceño estaba fruncido por la preocupación. Walker podía sentir los 10 irradiando de ella, un espejo silencioso de su propia inquietud. Tocó el intercomunicador para hablar con Ortiz. Ortiz, ¿cómo está el compartimiento de carga? Seguro por ahora, señor Ortiz, contestó, aunque su voz tenía un borde de vacilación, pero hay algo que debería saber. Una de las correas cerca de la sección de la Fuerza Aérea muestra más desgaste del que me gustaría. La apreté tanto como pude, pero no está perfecta. Walker frunció el ceño. El compartimiento de carga estaba casi vacío. Ahora, salvo por algunos suministros secundarios que estaban siendo devueltos a la base, una correa defectuosa no fue catastrófica, pero era una cosa más de la que preocuparse. Haga lo que pueda para reforzarla. Walker dijo, sí, parece que va a fallar. Necesito saber. Entendido, Ortiz, dijo Walker. Se recostó en su asiento, su mina corriendo por planes de contingencia entre la situación del combustible, los problemas del motor y los nervios desgastados de su tripulación. La misión se sentía como un delicado acto de equilibrio. No podía permitirse ningún paso en falso. Una hora más tarde los primeros signos de problemas comenzaron a surgir. Harper se puso rígido en su asiento, sus ojos se entrecerraron ante la pantalla del radar. Señor, tenemos compañía, dijo su voz tensa. Walker se inclinó hacia adelante, su mirada escudriñando la consola. Un grupo de habían aparecido puntos en el radar moviéndose en un patrón errático. Todavía estaban a varias millas de distancia, pero su trayectoria sugería que se estaban acercando a una aeronave desconocida. Harper agregó, velocidad y movimiento sugieren que no son amigables. Sigan rastreando. Walker, dijo su voz. Tranquilos, no saquemos conclusiones apresuradas. La radio cobró vida rompiendo el silencio incómodo. KC-135, este es el comando de tierra. Tenga en cuenta que se detectaron múltiples aeronaves hostiles en su vecindad. Es probable que sean interceptores. Recomiende maniobras evasivas. La mandíbula de Walker se tensó. El KC-135 no estaba diseñado para el combate, tenía capacidades defensivas limitadas y fue construido para la resistencia, no para la velocidad. Rápidamente evaluó sus opciones. Su mente trabajaba más rápido que la creciente tensión en el pozo. Medina, prepara las contramedidas, ordenó. Harper, trace la ruta más rápida fuera de su alcance. Sí, señor. Harper dijo que sus manos se movían rápidamente sobre los controles. Walker ajustó su curso. Inclinó el avión bruscamente hacia la izquierda. La aeronave, gimió en protesta. Su enorme armazón no construido para maniobras rápidas lo empujó tan fuerte como se atrevió, sabiendo que la alternativa era mucho peor. Los hostiles se están acercando. Harper dijo, su voz en aumento. Son rápidos, señor, muy rápido. Walker asintió apretando el yugo. Los puntos del radar se acercaron, su movimiento errático pero deliberado. Sabía que estaban siendo apuntados. Medina, despliega bengalas en mi señal, dijo su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por el listo. Medina, respondió Mark. Walker ladró. Medina presionó el interruptor y una ráfaga de bengalas brillantes salió disparada del KC-135 iluminando el cielo. El radar mostró uno de los puntos hostiles desviándose momentáneamente, confundido por las contramedidas, pero los otros continuaron su persecución. Segundo lanzamiento de misil detectado. Harper gritó. Walker reaccionó instantáneamente, van ladeándose fuertemente a la derecha y desplegando otro juego de bengalas. El avión se estremeció violentamente cuando un misil pasó peligrosamente cerca. La onda expansiva sacudió la tripulación. La eficiencia del motor 2 acaba de caer otro 3%. Medina informó que está luchando. Sigue con estas maniobras. Walker apretó los dientes. No tenemos elección. Sigue funcionando mientras puedas. Los hostiles presionaron implacable en su persecución. Walker sabía que no podían mantener esto indefinidamente. El KC-135 era duradero, pero no era invencible. Ortiz, ¿cómo está aguantando la bodega de carga?
preguntó Walker por el intercomunicador. No está bien, señor Ortiz, respondió con voz tensa. Esa correa que mencioné está a punto de ceder. Estoy tratando de asegurarla, pero sus palabras fueron interrumpidas por una explosión ensordecedora repentina. El avión se sacudió violentamente, arrojando a la tripulación hacia adelante en sus asientos. Las alarmas de advertencia sonaron. Cuando la cabina se llenó de luces rojas, impacto directo en la sección de cola. Harper gritó: hemos perdido parte del estabilizador. Walker luchó por recuperar el control. Sus manos se movieron instintivamente sobre los controles. El avión se tambaleó, pero se mantuvo firme aunque el daño fue severo. Medina, informe de daños, exigió. El estabilizador de cola está comprometido y el motor 2 está en niveles críticos. Ella dijo: tenemos que reducir la tensión o lo perderemos por completo. Walker evaluó su situación. Era demasiado lejos de la base para dar marcha atrás y los hostiles seguían persiguiéndolos. Necesitaba un plan y rápido. Harper, consígueme la zona de aterrizaje segura más cercana, dijo. Harper trabajó rápido, sus manos volaron sobre la consola de navegación. Hay una pista de aterrizaje vieja a unas 50 millas de aquí. No está en nuestra ruta, pero es nuestra mejor oportunidad. Fijamos un rumbo. Walker dijo que estábamos haciendo un aterrizaje de emergencia. El KC-135 cojeaba hacia la pista de aterrizaje. Su sección de cola dañada hacía cada vez más difícil controlarla. Los hostiles continuaron su persecución, aunque parecían estar conteniéndose, probablemente asumiendo que el daño terminaría el trabajo por ellos. Walker apretó los dientes, su enfoque inquebrantable, sabía que las vidas de su tripulación dependían de él y no estaba dispuesto a decepcionarlos. Ortiz se abrochó el cinturón y se preparó para un aterrizaje difícil. Dijo por el intercomunicador. Entendí. Ortiz respondió. La pista de aterrizaje apareció a la vista, un estrecho tramo de asfalto agrietado rodeado de vegetación cubierta de vegetación. Estaba lejos de ser ideal, pero era mejor que nada. Harper anunció nuestra velocidad y altitud. Walker dijo velocidad, 220 nudos de altitud. 1.000 pies y cayendo. Harper respondió Medina. Vigile el motor 2, si falla avíseme inmediatamente. El descenso fue desgarrador. El KC-135 se sacudió y se balanceó. Su estabilizador comprometido dificultaba mantener el nivel. Las manos de Walker estaban firmes en los controles, su focus afilado como una navaja mientras se acercaban al suelo. Walker desplegó el tren de aterrizaje. El avión aterrizó. Con un ruido sordo sus neumáticos chirriaron contra el asfalto. Polvo y escombros volaron por el aire mientras el avión se detenía, sus motores chirriando. Pero aguantando, la cabina permaneció en silencio por un momento, la tripulación demasiado aturdida para hablar. Finalmente Walker rompió el silencio. ¿Están todos bien?, preguntó. Un coro de afirmaciones llegó a través del intercomunicador. A pesar del aterrizaje difícil que habían logrado, Walker se reclinó en su asiento con el corazón latiendo con fuerza. La misión no había terminado, pero habían sobrevivido otra prueba. Sabía que no podían quedarse aquí mucho tiempo, pero por ahora estaban a salvo. Por ahora la vieja pista de aterrizaje, rodeada de vegetación crecida y asfalto agrietado, se extendía como un reliquia de una era olvidada. El KC-135 permaneció inmóvil en su centro, herido. El gigante recuperó el aliento, su sección de cola tenía las cicatrices del reciente ataque con misiles y su segundo motor se había silenciado, dejando solo un tenue rastro de humo enroscándose en el aire. Por ahora, el avión hostil se había retirado, pero Daniel Walker sabía que no debía confiar en esta ley. Vivían tiempo prestado. La cabina estaba inquietantemente silenciosa mientras la tripulación procesaba la intensidad del aterrizaje de emergencia. Walker permaneció en el asiento del piloto, con las manos apoyadas en el yugo mientras repetía la secuencia de eventos en su mente. Cada maniobra, cada decisión había sido crítica y, sin embargo, la misión estaba lejos de terminar. El avión y su tripulación estaban varados en territorio hostil y los riesgos aumentaban para la segunda verificación de estado. Walker dijo finalmente, rompiendo el silencio, su voz era tranquila pero firme, el ancla constante que su equipo necesitaba frente a la incertidumbre. Harper, sentado a su lado, respiró profundamente antes de responder. Los sistemas de navegación están fuera de línea, señor, hemos perdido toda la capacidad del radar y no estoy seguro de cuánto tiempo más durará la energía auxiliar.
Medina en su puesto estaba escribiendo furiosamente en su consola. El motor 2 está completamente inactivo. El motor 3 está operando a capacidad reducida pero estable por ahora. Los sistemas hidráulicos están intactos pero hemos perdido algo de capacidad de respuesta debido al daño en la cola. La bodega de carga está intacta. Ortiz informó por el intercomunicador, pero estamos en correas de emergencia después de la última ronda de turbulencias. Si recibimos más golpes será un problema. Walker asintió absorbiendo la información. Medina, ¿cuál es el cronograma para las reparaciones del motor? Dudó. En el mejor de los casos un par de horas, en el peor de los casos necesitaríamos pedir refuerzos para conseguir piezas y herramientas que no tenemos. La mandíbula de Walker se tensó. Pedir refuerzos no era una opción. Estaban en lo profundo de una zona de conflicto y cualquier retraso prolongado solo los haría más vulnerables. Miró por la ventana de la cabina, sus ojos escaneando la línea de árboles en busca de señales de movimiento. Harper, mira si puedes recalibrar la navegación manualmente. Walker ordenó. Tenemos que estar listos para movernos en el momento en que los motores estén operativos. Sí, señor. Harper respondió, aunque sus dedos temblaban levemente mientras trabajaba. Los minutos se extendieron en un silencio incómodo, roto solo por el silbido ocasional de estática de la radio. Walker salió de la cabina y entró en la cabina principal donde Medina ya estaba trabajando en el diagnóstico del motor. Tenía una caja de herramientas abierta a sus pies. Su expresión se concentró mientras navegaba por el laberinto de cables y circuitos que mantenían al avión en funcionamiento. ¿Cómo se ve?, preguntó Walker agachado a su lado. Medina se secó la frente con el dorso de la mano. He logrado aislar el problema con el motor 2. No es catastrófico, pero tomará tiempo arreglarlo. Podría usar otro par de manos. Walker asintió. Ortiz, levántate aquí. Medina necesita ayuda. Un momento después Ortiz apareció, su expresión sombría pero determinada. Juntos los tres trabajaron metódicamente, sus movimientos precisos a pesar del peso de la situación. Los años de experiencia de Walker como piloto le habían enseñado los conceptos básicos de reparación de motores y ahora usó ese conocimiento guiando a Medina y Ortiz mientras desmantelaban e inspeccionaban los componentes dañados. El calor opresivo dentro de la cabina solo se sumaba a la tensión. El sudor goteaba por sus rostros mientras trabajaban. El aire, espeso con el olor a combustible y metal, cada sonido parecía amplificó el crujido de las herramientas, el silbido del vapor, el gemido ocasional del avión cuando se posó sobre su tren de aterrizaje. Lo tengo, dijo Medina, finalmente sacando una parte cubierta de hollín del motor. Esta válvula está rota, si podemos reemplazarla. El motor 2 debería estar nuevamente en línea. Walker examinó la parte con el ceño fruncido. ¿Tenemos una de repuesto? Medina negó con la cabeza. No para esto, no es un componente estándar. Walker apretó la mandíbula. ¿Qué tal canibalizar partes del motor 3? Es arriesgado, admitió Medina, pero podría funcionar. Perderíamos algo de eficiencia, pero nos pondría en movimiento. Hágalo, dijo Walker sin dudarlo. No tenemos otra opción. Mientras Medina y Ortiz trabajaban en las reparaciones, Harper gritó desde la cabina, señor, tengo la navegación parcial nuevamente en línea, pero es limitada. Estamos corriendo a ciegas en términos de radar y no puedo garantizar la precisión de nuestra ruta. Walker se unió a él en la cabina, inclinándose sobre la consola de navegación. El mapa mostraba una serie de puntos de referencia, pero el camino era. Walker dijo que cualquier cosa es mejor que nada. Harper asintió, aunque su expresión permaneció tensa. ¿Y si esos interceptores regresan? La mirada de Walker se endureció. Entonces nos ocuparemos de ellos. Las reparaciones se prolongaron cada minuto que pasaba, deshilachando los nervios de la tripulación. Walker se tomó un momento para salir del avión. Sus botas crujieron contra el asfalto agrietado mientras escaneaba el área circundante. El denso follaje de la línea de árboles ofrecía tanto ocultación como peligro. Sabía que estaban expuestos. Un blanco seguro para cualquiera con intenciones hostiles. El leve sonido de las hojas susurrando llamó su atención. Walker congeló su mano moviéndose instintivamente hacia el arma enfundada en su cadera. El sonido se hizo más fuerte y su pulso se aceleró mientras se esforzaba por localizar su origen. Una figura emergió de los árboles. Un civil local vestido con ropa hecha jirones y portando un arma improvisada. El hombre se detuvo abruptamente cuando vio a Walker. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Walker levantó una mano. Su voz era tranquila pero firme.
No estoy aquí para pelear, solo estamos de paso. Vaciló, su mirada pasó de Walker al avión. Después de un momento, bajó el arma y habló. Habló un inglés entrecortado. ¿Puedes ayudar? Walker frunció el ceño. ¿Qué necesitas? El hombre hizo un gesto hacia los árboles, donde un pequeño grupo de personas, mujeres y niños emergieron con cautela. Parecían cansados y asustados. Sus ropas estaban cubiertas de tierra. Walker suspiró. Esto no era parte de la misión, pero no podía rechazarlos. Quédate aquí. Dijo que veré qué podemos hacer. Al regresar al avión, Walker llamó a Ortiz y Medina. Juntos recuperaron algunos de los suministros médicos restantes de la bodega de carga y los distribuyeron al grupo. La gratitud en sus ojos era inconfundible y, por un breve momento, Walker sintió un destello de esperanza. Incluso en medio del caos, todavía había lugar para la humanidad. Las reparaciones finalmente se completaron cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte, proyectando largas sombras en la pista de aterrizaje. El motor 2 volvió a la vida rugiendo mientras un zumbido familiar llenaba el aire. Medina y Ortiz emergieron de la cabina, sus rostros estaban manchados de grasa. Pero triunfantes estamos listos, dijo Medina. Walker asintió. Dejemos que despeguemos antes de que atraigamos más atención. La tripulación asumió rápidamente sus posiciones y Walker guió al KC-135 de regreso a la pista. El despegue fue suave pero tenso, cada sonido y vibración magnificados por la mayor conciencia de su situación mientras el avión ascendía hacia el cielo que oscurecía. Walker sintió la oleada de alivio. Estaban de regreso en el aire, pero el viaje a casa sería todo menos fácil. La misión había puesto a prueba sus límites y la verdadera batalla apenas comenzaba. El KC-135 retumbó mientras ascendía de regreso al cielo. Su motor reparado zumbaba con una confiabilidad tenue que mantenía a la tripulación alerta. El KN envolvió el avión cubriéndolo de oscuridad. Mientras ascendía sobre las nubes dispersas, Daniel Walker ajustó los controles con facilidad practicada, su mirada parpadeando entre el panel de instrumentos y el horizonte. Aunque estaban en el aire nuevamente, la misión estaba lejos de terminar. Cada milla a casa era una prueba de resistencia, confianza y pura determinación. La cabina estaba viva con actividad. Medina monitoreó los motores con un enfoque casi obsesivo, sus ojos escaneando los datos en busca de cualquier señal de problemas. Harper trabajó para recalibrar los sistemas de navegación. Sus dedos se movían con una precisión que traicionaba su energía nerviosa. Ortiz, estacionado en el cargamento Obedecer, informó que los suministros restantes estaban seguros, aunque el estrés en su voz sugería que no daba nada por sentado. Altitud estable a 30.000 pies, Harper informó rompiendo el silencio de la tienda. Buen. Walker respondió. Sigue monitoreando el radar, avísame en el momento en que aparezca algo inusual. A pesar de su progreso, los eventos de las últimas horas persistieron mucho en la tripulación. El aterrizaje de emergencia, el ataque del misil y la falla del motor los había sacudido hasta la médula. Walker podía sentirlo en la forma en que Harper vaciló antes de hablar, en la mandíbula apretada de Medina y en las actualizaciones recortadas de Ortiz por el intercomunicador. Habían sobrevivido, pero el costo psicológico era innegable. La tensión en la cabina era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo, y Walker lo sabía. Era su responsabilidad mantener unido al equipo. Como líder, su resolución tenía que ser inquebrantable incluso si las dudas le asomaban bajo la superficie. Medina, ¿cómo está aguantando el motor?, preguntó Walker con voz tranquila pero firme. Está estable por ahora, respondió, pero no la presionaría demasiado. Estamos corriendo con tiempo prestado. Walker asintió. Entendido. Mantengamos las cosas estables y evitemos tensiones innecesarias. Los momentos se estiraron en un ritmo incómodo. Cada minuto se sentía como una eternidad. El leve zumbido de los motores era un recordatorio constante de su precaria situación, una frágil línea de vida que podría romperse en cualquier momento. La mente de Walker corrió a través de planes de contingencia, cada uno más desesperado que un piloto negro de la USAF se enfrenta a la humillación, pero hace que un oficial de seguridad se arrepienta de lo que hizo. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. La niebla matutina se aferraba a los bordes del aeródromo, envolviendo la base en una mortaja húmeda que desdibujaba los contornos de los aviones imponentes y los vehículos bulliciosos. El zumbido distante de los motores llenaba el aire, acentuado por el agudo ladrido de las órdenes de los oficiales. Los soldados se movían con precisión.
Sus movimientos reflejaban una eficiencia practicada en medio de este caos controlado. El mayor Daniel Walker bajó de la parte trasera de un camión militar verde oliva. Sus botas crujían contra la grava del asfalto. El peso del día presionaba fuertemente sobre sus hombros, aunque su paso se mantuvo firme. Su postura inquebrantable. Su uniforme recién planchado y adornado con una variedad de metales ganados con esfuerzo captó la luz del sol de la mañana. Cada decoración era un testimonio de una larga e histórica carrera en la Fuerza Aérea, pero hoy era diferente. El KC-135 gimió en protesta su enorme armazón luchando por ejecutar la maniobra bloqueo del misil, gritó Harper. Walker reaccionó instantáneamente desplegando una ráfaga de bengalas para confundir al misil entrante. El cielo se iluminó en una brillante exhibición de luz y calor, las contramedidas funcionando como estaba previsto. El misil se desvió de su curso desapareciendo en el vacío. Buen trabajo, dijo Walker, pero no se han rendido. Los hostiles ajustaron su curso determinado para cerrar la brecha. Walker empujó el avión con más fuerza, sus manos firmes en los controles mientras lo guiaba a través de una serie de maniobras evasivas. El KC-135 no fue construido para la agilidad, pero la habilidad y experiencia de Walker les dieron una oportunidad de luchar. Segundo misil entrante, Harper, gritó. Walker se inclinó bruscamente a la derecha desplegando otro conjunto de bengalas. El avión se estremeció violentamente cuando el misil explotó cerca la onda de choque haciendo vibrar a la tripulación. El motor 3 está perdiendo eficiencia, Medina informó. No podemos seguir así por mucho más tiempo. Entendido, Walker dijo Harper. Encuéntrame la manera más rápida de salir de su rango. Harper trabajó furiosamente, sus dedos se volvieron borrosos mientras recalculaba su trayectoria. Hay un sistema de tormenta a unas 20 millas por delante, dijo. Si podemos alcanzarlo podría enmascarar nuestra firma. Walker asintió. Bien, hagámoslo suceder. La tormenta se alzaba frente a sus nubes oscuras agitándose con una energía amenazante. Los relámpagos parpadearon en el cielo iluminando el aire turbulento con breves destellos cegadores. Walker guió el KC-35 hacia el corazón de la tormenta. El avión temblaba al entrar en la atmósfera caótica. La lluvia azotaba el fuselaje y la turbulencia lanzaba el avión como una hoja al viento. Harper agarró su consola, sus nudillos estaban blancos mientras luchaba por mantener la concentración. Las manos de Medina volaron sobre los controles, ajustando los motores para compensar los cambios repentinos y la presión para mantenerlo unido. Walker gritó por encima del rugido de la tormenta. Casi hemos terminado. Los hostiles dudaron al borde de la tormenta. Su radar no pudo penetrar las densas nubes. Fue una apuesta arriesgada, pero valió la pena. Los puntos en el radar comenzaron a desvanecerse. El avión hostil se retira ante la furia de la tormenta. Estamos a salvo. Harper dijo que su voz era una mezcla de alivio y agotamiento. Walker exhaló. Su agarre en los controles se aflojó ligeramente. Buen trabajo a todos. Salgamos de esta tormenta y volvamos al curso. El avión emergió de la tormenta golpeado pero intacto. Sus motores zumbaban con una determinación renovada. La tripulación comenzó a relajarse. La tensión en la cabina disminuyó a medida que la amenaza inmediata se disipó. Horas después apareció el contorno familiar de la base. En el horizonte, el costado era un alivio bienvenido, una promesa de seguridad después de los desafíos implacables de la misión. Walker guió el KC-135 hacia la pista con manos firmes mientras se preparaba para el descenso final. El aterrizaje fue suave, el avión aterrizó con un ruido sordo tranquilizador. La tripulación dejó escapar un suspiro colectivo de alivio cuando los motores se apagaron. El avión se detuvo en la pista cuando desembarcaron. El peso de la misión comenzó a asentarse en la tripulación. Intercambiaron sonrisas cansadas. Su camaradería forjada en el crisol de la adversidad. Walker se tomó un momento para mirar hacia atrás al KC-135, su exterior lleno de cicatrices era un testimonio de su resistencia. La misión había terminado, pero su impacto perduraría para Walker. Fue más que una prueba de habilidad, fue un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad, la perseverancia y el impulso inquebrantable para superarse. Mientras la tripulación se dirigía a la sala de informes, Walker sintió una sensación de cierre. El camino había sido largo y lleno de desafíos,
pero lo habían logrado juntos. El sol de la mañana se extendía por la pista, proyectando largas sombras sobre el KC-135 mientras permanecía en silencio al borde del aeródromo. Su desgastado exterior mostraba las cicatrices de una agotadora misión, marcas de quemaduras de misiles casi fallados, manchas de hollín por problemas en el motor y débiles signos de daños reparados apresuradamente en su cola. El avión parecía tan exhausto como estaba, pero había hecho su trabajo, los había traído a casa. Dentro de la sala de informes, el estado de ánimo era moderado pero teñido de alivio. Daniel Walker estaba sentado a la cabecera de la mesa, su espalda recta a pesar del cansancio que lo atraía a su alrededor. La tripulación llenaba los asientos. Harper con su energía nerviosa apenas contenía a Medina, sus ojos pesados pero alerta, y Ortiz, sus manos inquietas como si todavía estuvieran agarrando las correas de la bodega de carga. La misión había terminado, pero los eventos de las últimas 24 horas todavía estaban pesadamente colgados en el aire. La puerta se abrió y un oficial superior entró en su presencia, exigiéndola. El último que conoció las probabilidades estaban en su contra, pero rendirse no era una opción. 2 horas en el vuelo de regreso. El radar sonó con un tono agudo e insistente. Harper endureció sus ojos entrecerrándolos mientras escaneaba la pantalla. Señor, tenemos movimiento, dijo. 3 contactos acercándose rápido. Walker se inclinó sobre su mirada fija en la pantalla del radar. Los puntos eran pequeños pero inconfundibles, aviones hostiles. Sus movimientos erráticos delatan su intención agresiva. Medina, prepara contramedidas. Walker ordenó. Harper, trazar un curso para evadirnos, mantenernos fuera de su rango tanto como sea posible. Sí, señor, dijo Harper, sus manos volando sobre los controles. Medina activó los sistemas defensivos, sus movimientos precisos a pesar de la tensión en sus hombros. Las luces de la cabina se atenuaron cuando el avión cambió a un estado más alto de preparación. Los sistemas zumbaron con una anticipación casi depredadora. Los hostiles se acercaron, sus puntos cada vez más grandes. En el radar, Walker ajustó la trayectoria del avión inclinándose bruscamente a la izquierda en un intento de romper su línea de visión. Perspectivas. Harper habló sobre los desafíos de navegar sin el apoyo de radar adecuado, su voz firme a pesar de la tensión evidente en sus palabras. Medina detalló las reparaciones del motor, su experiencia técnica brillando mientras explicaba los riesgos que habían tomado para poner en funcionamiento el avión. Ortiz describió Destran en la bodega de carga y las medidas que había tomado para asegurar los suministros restantes. Mientras hablaban, la expresión de Anderson cambió de un análisis distante a un respeto tranquilo. Estaba claro que la unidad y el profesionalismo de la tripulación habían sido el eje de su supervivencia. Gracias, dijo Anderson cuando terminaron. Todos han demostrado una dedicación excepcional en circunstancias extraordinarias. Me aseguraré de que sus esfuerzos sean reconocidos apropiadamente. La sala quedó en silencio por un momento. El peso de las palabras de Anderson se apoderó del equipo. Para Walker, el reconocimiento fue agridulce. Esta misión había sido su acto final de servicio, la culminación de décadas de experiencia y sacrificio, pero también fue un duro recordatorio de los desafíos que aún plagaban el sistema al que había dedicado su vida. Más tarde ese día, Walker se encontró parado en el borde del aeródromo. El viento tiraba de su uniforme mientras miraba hacia afuera. La base Gereisen estaba llena de actividad, aviones despegando y aterrizando, tripulaciones llenas de propósito, pero Walker sintió una extraña sensación de desapego por primera vez en años. No estaba pensando en la siguiente misión o el siguiente desafío, en cambio estaba reflexionando sobre el camino que lo había traído aquí. Los pasos se acercaban y Walker se giró para ver al coronel Anderson caminando hacia él. La expresión del oficial superior era menos formal ahora, su comportamiento casi conversacional. Walker, Anderson dijo, deteniéndose a su lado, quería hacerle saber que ya inicié una investigación sobre las acciones del capitán Steven. Lo que sucedió antes de su partida fue inaceptable y tengo la intención de responsabilizarlo. Walker asintió aunque su expresión permaneció neutral. Gracias, señor, lo aprecio. Anderson vaciló y luego agregó, también revisé su historial de servicio, es impresionante por decirlo menos. Ha establecido un estándar que muchos lucharán por igualar. Walker se permitió una leve sonrisa. Solo hice mi trabajo, señor, igual que cualquier otra persona. Anderson lo estudió por un momento y luego extendió una mano. Bueno, lo ha hecho bien, gracias por su servicio. El mayor Walker estrechó su mano firmemente. El gesto tenía un peso de finalidad mientras Anderson se alejaba.
Walker sintió que una sensación de cierre comenzaba a tomar forma. El ejército había sido su vida, pero era hora de dejarlo ir. Esa noche, la base celebró una pequeña ceremonia para honrar la jubilación de Walker. El evento fue simple pero emotivo, asistieron sus colegas de tripulación y un puñado de oficiales superiores mientras el sol se hundía detrás del horizonte y arrojaba al aeródromo un cálido resplandor dorado. Walker se paró frente al grupo reunido. Sus emociones se guardaron cuidadosamente a lo largo de los años. He tenido la suerte de servir con algunas de las mejores personas que he conocido. Walker comenzó con su voz firme pero teñida de emoción. Enfrentamos desafíos juntos, superamos obstáculos y defendimos los valores que definen nuestro servicio. No siempre ha sido fácil, pero siempre ha valido la pena. Hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros de la multitud. Esta última misión me recordó algo importante. No son los metales ni los elogios los que nos definen, son las decisiones que tomamos cuando las cosas están en su peor momento. Es la confianza que depositamos el uno en el otro y en el fuerza encontramos en esa confianza. La multitud escuchó en silencio el peso de sus palabras hundiéndose. Cuando terminó estallaron en aplausos. Su respeto y admiración evidente. Walker lo aceptó con un movimiento de cabeza, su corazón pesado pero lleno. Mientras la ceremonia terminaba y la multitud se dispersaba, Walker se quedó en el borde del aeródromo viendo los aviones ir y venir. Su tripulación se unió a él. Su llegada era evidente en la forma fácil en que se mantuvieron juntos. ¿Qué sigue para ti, Mayor Medina?, preguntó, su tono curioso. Walker sonrió levemente. No estoy seguro todavía, pero sea lo que sea lo sé. Llevaré todo lo que he aprendido aquí conmigo. Harper asintió. Bien, lo que sea que hagan tendrán suerte de tenerlos. Walker los miró a su tripulación, su equipo, y sintió un profundo sentido de gratitud. Habían pasado por el infierno juntos y habían salido más fuertes por eso. Para él eso era suficiente. Mientras la noche se profundizaba, Walker se alejó del aeródromo dejando atrás la vida que había conocido por mucho tiempo. El camino por delante era incierto pero estaba listo para enfrentarlo. Su misión final había terminado pero su viaje estaba lejos de terminar y con cada paso que daba el inquebrantable resultado de la resolución de un hombre que se había ganado su lugar no solo en los cielos sino en los corazones de aquellos a quienes había dirigido. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más narrativas cautivadoras. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Mira nuestros otros videos para obtener más historias inspiradoras y comparte este con tus amigos para difundir la palabra. Nos vemos en la próxima historia. Atención de todos en la habitación. El coronel Anderson era un hombre conocido por su meticulosa atención a los detalles y su expresión era ilegible mientras dejaba una carpeta gruesa sobre la mesa. Tomó asiento frente a Walker, su mirada firme. Mayor Walker Anderson, comenzó su voz. Incluso comencemos con su informe. Walker asintió, su mente ya organizando los eventos en una narrativa coherente. Comenzó con la salida describiendo los retrasos causados por el capitán Stevens y los problemas mecánicos posteriores que casi habían puesto en peligro la misión. Su tono era profesional pero no evitó los detalles que subrayaron las fallas sistémicas que habían encontrado. Anderson escuchó atentamente, su bolígrafo rayando un bloc de notas mientras tomaba notas. Cuando Walker terminó, Anderson se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Está claro que esta misión lo puso a prueba a usted y a su tripulación en formas que no anticipamos. Anderson dijo, llevaré a cabo una investigación completa sobre los retrasos previos al vuelo y los descuidos mecánicos. Pero primero quiero escuchar a su equipo uno por uno. La tripulación compartió sus